Good evening. Buenas noches. Welcome to Bible Stories Before Bed. Bienvenido a Historias Bíblicas antes de dormir. Tonight's story is from the Old Testament. La historia de esta noche es del Antiguo Testamento. I love reading stories about what God did a really long time ago. Me gusta leer historias sobre lo que Dios hizo en el pasado. It helps me to understand why Christ had to come to the earth. Me ayuda a entender por qué Cristo tuvo que venir a la tierra. It helps me to understand how good He really is. Me ayuda a entender lo bueno que es Él. It helps me to understand how bad we really are. Me ayuda a entender lo malos que somos. And why He had to die for us. Y por qué tuvo que morir por nosotros. This is important. The Bible is His story. It's all about Him. Esto es importante. La Biblia es una historia de Jesús. Our Bible passage tonight is from Genesis chapter 12. Nuestro pasaje bíblico para esta noche es Génesis 12. Our focus point tonight is that we grow in Christ when we rest in the promises of Christ. Nuestro punto de enfoque para esta noche es de que crecemos cuando descansamos en las promesas de Cristo. One day, God sent a famine to the land. Un día Dios mandó una sequía y hambruna a la tierra. So Abraham left his homeland and he traveled to Egypt. Entonces Abraham dejó sus tierras y viajó a Egipto. On his way into Egypt, he said to his wife, En su camino a Egipto, él le dijo a su esposa, "You are very beautiful. Tú eres muy hermosa. Don't tell anyone, though, that you're my wife, because they'll kill me." Y le dijo, pero no le digas a nadie que eres mi esposa, porque si no me van a matar. Tell them that I'm your brother. Diles que yo soy tu hermano. That will be good for me. Eso va a ser bueno para mí. And my life will be saved because of you. Y mi vida va a ser salvada por ti. When the Egyptians saw Sarah, they praised her for how beautiful she looked. Cuando los egipcios vieron a Sara, ellos le dijeron lo hermosa que ella era. When they told the king, Y ellos le dijeron al rey, the king requested for Sarah to come live in his house. y el rey mandó a pedir a que Sara viviera en su casa. Abraham's plan backfired. Y Abraham estaba con el rey. And the king was so happy that he started to give Abraham lots of animals. Y el rey estaba tan contento y empezó a darle muchos animales a Abraham. And sheep and cows and donkeys. Ovejas, vacas, monos. He gave him men and women as servants. Le dio hombres y mujeres como sirvientes. Camels. Camellos. Abraham became rich. Abraham se estaba convirtiendo en una persona muy rica. But God was furious. Pero Dios estaba muy furioso. He loved Abraham and Sarah. Él amaba a Abraham y a Sara. So he plagued the king's house. Así que él mandó plagas a la casa del rey. The king had no idea that Sarah was married to Abraham. El rey no sabía que Sara estaba casada con Abraham. Finally, the king figured it out. Pero después el rey se dio cuenta. And he gave Sarah back to Abraham. Y devolvió a Sara a Abraham. He was so shocked. He said, "Why did you do that to me?" Y estaba él como en shock porque le preguntó, ¿por qué hiciste eso? Take your wife and leave this country. Le dijo, toma a tu esposa y vete de este país. And the king told his men to make Abraham leave and take all of his riches with him. Y el rey le dijo a sus hombres, que hicieran que Abraham se fuera del país y que se llevara todas sus riquezas. Abraham apologized to Sarah because his sin, it almost ruined their marriage. Y Abraham se disculpó con Sara porque por el pecado pudieron haber arruinado su matrimonio. It almost got them killed. Y por poco mataban a los dos.
We hope you guys enjoyed that short story before bed. Esperamos de que hayan disfrutado la historia antes de dormir. Remember, we grow in Christ when we rest in the promises of Christ. Y recuerden, crecemos en Cristo cuando descansamos en las promesas de Cristo. My favorite part of the story is sometimes I think that people like Abraham, they're perfect. Mi parte favorita de la historia es de que a veces pensamos de que gente como Abraham eran perfectas. As we can see, Abraham was far from perfect. Como podemos ver, Abraham estaba muy lejos de ser perfecto. What Abraham did in that story, it might have been one of the dumbest things I've ever heard. Lo que Abraham hizo en esa historia es tal vez una de las cosas más tontas que yo he escuchado. Sometimes we just need to listen to God A veces solo debemos escuchar a Dios and follow through with the plans that He has for us. y seguir los planes que Él tiene para nosotros. When we don't, we just start doing dumb things, Pero cuando no lo hacemos, empezamos a hacer cosas que no son buenas, like Abraham did. así como Abraham lo hizo. This story looks like it's about Abraham and Sarah, Esta historia parece como que fuera de Abraham y Sara, but it was really more about God and His patience with man. pero es más que todo una historia acerca de Dios y su paciencia con la humanidad. Because we sin over and over and over again, Porque nosotros pecamos una y otra vez, but He still loves us. pero aún así Él aún nos ama. Think about when Jesus lived. Imagínense cuando Jesús vivía, He knew that we always had sin, Él sabía que siempre nosotros pecamos, but He showed us patience, pero Él nos demostró paciencia and He forgave us. y nos perdonó He taught us to forgive. y nos enseñó a perdonar. That's what the story of the cross is all about. De eso trata la historia de la cruz, His forgiveness of our sin. su perdón por nuestro pecado. At the end of the day, Abraham was trusting in Sarah so that he could live. Al final del día, Abraham estaba confiando en Sara para que él no muriera y él viviera. He should have been trusting in God. Él debió haber confiado en Dios. Our Bible verse for the day is Psalms 73:23. Nuestro versículo bíblico para hoy está en Salmos 73:23. You are always with me. Tú estás siempre conmigo. You hold me by my right hand. Tú me sostienes mi mano derecha. Psalm 73:3 is about the promises of God. Este salmo es acerca de las promesas de Dios. King David knew it when he wrote that. Y el rey David sabía cuando lo escribió. He knew that God's promises were true. Él sabía que las promesas de Dios son verdaderas. Our challenge for you is to learn more about God Nuestro desafío para ustedes es que aprendan más acerca de Dios, so you can understand why we should trust in Him. para que puedan entender por qué debemos confiar en Él. Some of you really need to learn more about Him. Algunos de ustedes de verdad tienen que aprender mucho más de Él. Well, thanks for watching. Así que gracias por ver. We're happy that you spent a few more minutes with us again before bed. Estamos contentos de que hayan compartido unos minutos más con nosotros antes de dormir. We love you, and don't forget how much He loves you. Los amamos, pero no olviden cuánto Él los ama a ustedes. Good night, Feliz noche. and may you understand how deep and how wide the everlasting goodness of God is. Y espero que entiendan lo profundo y lo grande y lo bondadoso que es Dios. How rich are His blessings, Cuán ricas son sus bendiciones. and He's a rewarder of those who seek Him. Y Él recompensa a esos que lo buscan.